bienvenidos a TutoTIC. Avanzamos a la segunda mitad del año. En este mes de agosto estamos aquí para que refuerces tus conocimientos en lenguaje y mejores tus habilidades tanto en inglés como en español. Iniciamos con nuestro Máster Class del día de hoy. Damos la bienvenida a Katherine Alejandra Sanabria Marín. Good afternoon, everybody. Welcome to this English Master Class. Today, we're going to talk about countable and uncountable nouns. Yeah, that is a topic that some students find very difficult. But after this master class, you're going to find it easy and interesting. So I hope that you guys can enjoy this master class. Remember, I'm going to be your teacher, and my name is Katherine. Okay, that's my name. Welcome you all to this master class. Remember that your participation is very important to me and to this class. So just feel free to write your comments, to even say hello, say your name, where you come from, where you are from, because that is interesting for me too. Así que el día de hoy tenemos la siguiente secuencia. Primero, vamos a hablar de qué son countable y qué son uncountable nouns, ¿sí? Probablemente los hemos escuchado muchas veces en español incluso, ¿sí? Contables y no contables, pero tal vez aún no los identificamos, ¿sí? No entendemos por qué se les llama así. Así que el día de hoy primero vamos a ver esos countable and uncountable nouns. Les voy a presentar el vocabulario más relevante para que ustedes adquieran y empiecen a enriquecer allí su repertorio. Y segundo, vamos a hacer una práctica con ese vocabulario. Una práctica que va a poner a prueba esas reglas que ustedes deben de tener en cuenta al momento de usar estos sustantivos. Y por último, les voy a contar y les voy a mostrar cómo usar medidas para usar esos uncountable o countable nouns. Medidas como cuáles, como por ejemplo envases o containers, ¿sí? Ustedes ahorita van a ver y van a entender un poco más de lo que les estoy anunciando desde el inicio. ¿Listo? Así que saludos a todos los que están viendo esta clase en este momento. Bienvenidos. Qué bueno que apartaron este espacio para aprender inglés juntos. ¿Listo? Recuerden sentirse libre cada vez que quieran preguntar algo o participar en el chat. La idea es que hagamos esta clase lo más interactiva posible. Así que bienvenidos a todos. So we want to say hello to all of you guys, but I want to say hello to the teacher that is going to be in the chat, helping us reading the comments, reading the questions, and I also want him to read your greetings because I want to know who are here in this class. So, Brian, welcome to this class. How are you? Good afternoon, Teacher Katherine, and good afternoon to all the audience that is connected to us with this amazing class. It's a pleasure for me to be here reading all your comments. So please, as the teacher said, feel free to participate actively on the chat in today's lesson. Teachers, there are many participants in this class. I'm going to read some of the greetings we have so far. Isabela Alzate, hi teacher. Luisa, hello teacher. Dana Sofía González, hello teacher, as well as Sonia Torres. Luz Marina, hi teacher. Mario Carvajal, good afternoon. Sergio Zapata, listen to this. More on time than ugly girlfriend. He's funny, he's really funny. Jenny Mateus, saludos desde Anserma, Caldas. Emily Sofía, hello. Consuelo, good afternoon, hello teacher. Dana, saluditos desde Armenia. Okay, another department of Colombia. Luis Enamorado, hello. Jonathan Marín, hello. Jorge Iván, Valencia, hello, teacher. Saludos desde Manizales, says Consuelo Marín. Those are the greetings we have so far. I think it's a really good participation to start the class. Well, thank you, Brian, for reading those comments. I just saw that Jimena Valencia is already in the chat, so welcome, Jimena. Welcome you all to this class. I'm very happy to listen to your names, yes, to recognize some of the names that are familiar in these master classes, yes, because you have been connected in previous classes too. So welcome you all.
And as I said, so we're going to talk about countable and uncountable nouns. For this reason, I'm going to show you some presentations along the master class just to support the vocabulary that you're going to learn today. So this is uncountable and countable nouns. So let me show you the first pictures. Recuerden que es importante que mientras van escuchando también estén atentos a las imágenes, ¿sí? Para que el cerebro haga esas asociaciones más rápidamente y puedan memorizar este vocabulario. Así que, let's start. Countable and uncountable nouns. First, we need to have in mind something very important, and it is the difference between countable and uncountable nouns. Para esto, para que ustedes puedan identificar en contexto la diferencia principal entre estos dos, antes que aprenderse reglas, ¿cierto? Porque es difícil recordar reglas, pero en este momento les voy a dar unas estrategias para que ustedes puedan reconocerlo. Así que vamos a ver quantifiers, ¿sí? Cantidades para que ustedes lo reconozcan. Unos ejemplos. So let's start with number 1. So first, this is the question that you need to have in mind. Can we count the objects? ¿Listo? Esa es la pregunta que se van a hacer en los siguientes ejercicios. ¿Será que lo podemos contar o no lo podemos contar? ¿Sí? Hablo de contar uno por uno. ¿Listo? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, si se puede contar es countable y si no se puede contar es uncountable. Countable, uncountable. So let's take a look at the first one. So the first question is, can we count oranges? Yeah. Can we say 1 orange, 2 oranges? Of course, right? Look, an orange or 2 oranges. Claro que sí, ¿cierto? Sí se pueden contar las oranges. Oranges are countable nouns. Now, let's take a look at the next one. Oh yes, Luisa, countable, very nice. And look at this, rice. What do you guys think? Can we count rice one by one? What do you think? Rice, is it countable or uncountable? That is not possible, right? We cannot count rice. So that is uncountable. Uncountable. Okay? So let's continue. Look at this one, animals. Can we count dogs? Dogs, cats, animals in general? Of course, I can say a dog or 4 dogs or 2 or 3 dogs, right? That is possible. So this is countable. Keep that in mind, all right? And cars. What about cars? We can say a car or 4 cars or different number of cars, right? So that is possible. That is countable. Very good. Yes, Sonia, Dana, Consuelo, excellent. That is countable. Very good, Luz Marina. Nice. I'm reading your comments, okay? So don't think I'm just ignoring you because, yes, I'm reading right now, but I have to continue. What I'm supposed to use, okay, yeah, well, yes, Sergio, that's right. So let's continue. What about paint? Is it possible to count paint? What do you think? No, we cannot say, oh my God, I'm going to separate paint and I'm going to count one by one. No, that's impossible, right? That would be impossible. So, uncountable. Very good. Isa, Luisa, and Dana. Correct. Students or people, yeah? Can we say one student or a student or some students or 2 or 3? Of course, yes. So, students are countable nouns,
right? Countable nouns, same as people in general, right? Can we count water? No, really? It is like very similar to paint because it's liquid, so we cannot count water. That would be uncountable. Uncountable. So good. Now, we came to the first point, ¿ok? Hasta el momento hemos identificado algunos sustantivos, sí, porque hay muchísimos, los podemos clasificar siempre en countable o uncountable, pero estos ejemplos que traje para esta masterclass, pues son los que acabamos de ver y algunos ya los hemos clasificado, ¿sí? Así que si de pronto ya los identificamos, todo lo que es liquid, sí, líquido, como paint, water, that is uncountable. Same as rice, for example. Hay muchos más, ¿sí? Pero vamos a irlos viendo poco a poco. Bien, chicos. Ahora, vamos entonces con nuestro primer quantifier, ¿sí? ¿Qué es un quantifier? Simplemente una unidad que nosotros usamos para contar cosas. Por ejemplo, vamos a ver el primero y el más básico. A y an. ¿Listo? Uno, una. Un, una. Lo traduciríamos de esa manera en español. Y es el más fácil, el más usado, pero debemos tener en cuenta algo importante. Lo primero es que solamente lo podemos usar con sustantivos contables, countable nouns, pero además de ser singular, es decir, solo uno. Yo no puedo usar I am con plurales. Never, ¿ok? So keep that in mind. Y lo segundo es que si voy a usar an, yes, the first one that you can see on the screen, debo asegurarme que la siguiente palabra inicie con vocal. ¿Listo? Entonces, an apple, for example. An apple. Pero si por el contrario la siguiente palabra no inicia con vocal, sino con consonante, es decir, una letra que no sea vocal, entonces usamos a. For example, a computer. Yes, a computer. So let's take a look at the example. An orange and a student. Yeah, so look at the difference. Remember, vowel, so I use an, but if it is a consonant, I use a. So an orange and a student. That will be the example. Okay, Sergio, I'm happy to see that you could solve your question. Yes, you could just clarify your doubt. Very nice. Okay, look another example, a car and a dog, because it's a consonant. But remember, if it is a vowel, so I have to use an. Ahora vamos a ver some. Some in Spanish could be algo o algunos, ¿sí? Así que si ustedes ven, podemos usarlo con plural nouns, ¿sí? Plural nouns. But in affirmative sentences. No podemos usarlo en oraciones negativas, solamente en oraciones afirmativas. Vamos a ver el ejemplo. There are some oranges. Yeah? Oranges is a plural noun because that is in plural, more than one, oranges. But we're using some because it is affirmative and plural. Another example, there are some dogs, okay? And there are some students, all right? So careful with this. Remember, just for plural nouns and for affirmative sentences. Recuerden que some es algo no específico, ¿sí? Podemos decir algunas. Hay algunas naranjas, por ejemplo. There are some oranges. Simple as that. Muy bien, entonces hasta el momento llevamos a, an, que es el más común, y some,
que es para plural afirmativo, en este caso. ¿Listo? Los invito en este momento, antes de continuar, a ver nuestra primera cápsula informativa. ¿Sabías que cuando hablamos de Countable Nouns para oraciones afirmativas podemos usar Alan para sustantivos singulares o some para plurales? There's a man at the door. I have some friends in New York. Para oraciones negativas podemos usar and. Para sustantivos singulares podemos usar o en. Para plurales, I don't have a dog. There aren't any seats. Okay, so that is exactly what we are learning right now. Yes, there are some quantifiers that you can use for countable and uncountable nouns, right? So let's continue with the next one. We can also use some for uncountable nouns. Así que aquí es donde deben poner mucha atención, ¿listo? El primero que vimos fue a y an, que solamente lo usamos para contables, pero además singular, es decir, solo una cosa. Después, estamos hablando de some, y dijimos que para plurales y afirmativo. Ahora, sí lo podemos usar para uncountable, sí, lo podemos usar para sustantivos no contables también, pero solamente en oraciones afirmativas. Es decir, que some es el más común para ambos, ¿sí? Countable and uncountable, pero solo lo puedo usar en affirmative sentences. Let's take a look at the example. There is some rice. Yes, there is some rice. There is some paint. There is some water. Yeah? So remember that rice, paint, and water are uncountable nouns. But I can use some because it is applicable to both countable and uncountable nouns. Any lo usamos solamente para negativo o para preguntas. Y lo podemos usar con ambos. Singular or plural nouns. Okay, so let's take a look at this. So let's see. There aren't. Look, this is negative. That's why I can use any. There aren't. Recuerden que ese aren't es la contracción de are not. There aren't any oranges. There aren't any dogs. Yeah, there aren't any dogs. Y si lo voy a hacer en pregunta, entonces diría, are there any students? Are there any students? Miren que lo único que hago es invertir el orden. Pongo primero are, después there, e incluyo any. Are there any students? ¿Sí? De esa manera uso any. Negative and questions. That is the use of any. Recordemos que lo podemos usar tanto con countable como uncountable nouns. Entonces aquí están los ejemplos de uncountable nouns. Como diríamos, there isn't any rice. There isn't any paint. Y si fuera a hacer una pregunta, entonces sería, is there any water? Is there any water? ¿Listo? Llevamos a an para solamente contables, singular. Llevamos some para contables y no contables, pero afirmativo. Y any para negativo y pregunta para ambos también. Countable and uncountable nouns. Muy bien. Excelente. Ahora, a lot of. Esta es una palabra que usamos mucho nosotros en español, ¿sí? Cuando yo quiero decir mucho, mucho o muchas o muchos en plural. Así que, si quieren tener una palabra para usar muchas veces en inglés, apréndanse esta expresión, a lot of. Y es muy flexible porque la puedo usar con countable y también con uncountable nouns. Para decir mucho, miremos un ejemplo. There are a lot of students.
Y ahí yo estaría diciendo, hay muchos estudiantes. Pero también puedo decir como un sustantivo no contable, que es sugar, ¿sí? Puedo decir, there is a lot of sugar. Hay mucha azúcar. Así que lo puedo usar en ambos contextos. Countable and uncountable nouns. A lot of. There are a lot of students. There is a lot of sugar. Bien. Y tenemos many. Many es para decir muchos, pero en este caso sí hay distinción y solamente lo usamos con countable nouns in negative sentences. For example, there aren't many dogs. Or, there aren't many students. Yeah? So we got two possibilities there. Y much lo usamos solamente con uncountable nouns. So we can say there isn't much paint or there isn't much rice. Ojo con esto porque debe ser negativo, ¿sí? There isn't much paint or there isn't much rice. Recordemos que isn't es la contracción de is not, right? Muy bien. Atentos, ya casi terminamos esta explicación y vamos a la práctica, donde ustedes deben estar activos, participando allí en el chat. Así que mucha atención. Si yo quiero hacer una pregunta, ¿sí? Porque ya estamos hablando de cantidades, ¿sí? Yo puedo decir, hay mucho, hay poco, no hay mucho. Pero ¿y si yo quiero preguntar cuánto hay, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo diría? Usamos la pregunta how many, pero la usamos solamente para sustantivos contables. Solamente los que se pueden contar. Example. How many dogs are there? How many dogs are there? That is for countable nouns. Or, how many students are there? Fácil. Lo único que tengo que incluir es how many y preguntar acerca de lo que yo quiero saber, ¿sí? En este caso tenemos dogs and students. So this is only for countable nouns. Y para no contables tenemos how much. So how much with uncountable nouns, lo mismo, simplemente lo pongo al inicio y hago la pregunta acerca de la cual quiero indagar la cantidad de algo. Entonces tengo how much paint, sí, eso es lo que quiero saber, how much paint is there, how much paint is there, y how much rice is there. Tenemos ahí los dos ejemplos de no contables, ¿ok? No contables. Este es un cuadrito, chicos, de resumen. De pronto, si ustedes allí están tomando nota y no alcanzaron a copiar alguno, pueden simplemente tomar una foto de la pantalla, quienes tengan la posibilidad, y recordemos rápidamente, ¿sí? Si vamos a usar afirmativo, oraciones afirmativas, pero contables, puedo usar a y an, solamente para una cosa, singular. Si quiero usar plurales, entonces uso some para ambos, contables, no contables. Y negativo uso any for negative and for questions. Those are the quantifiers, the most popular quantifiers that we have in English. Ahora, si queremos entonces ser un poco más específicos y decir que hay mucho, entonces simplemente uso much para no contables, many para contables, y a lot of, recuerden que esa expresión la podemos usar para ambas, ¿sí? A lot of. Ya para preguntas tenemos how much y how many. How much for uncountable and how many for countable nouns. Esta es toda la explicación de countable and non-countable nouns. Ahora, ¿cuál es el desafío? El desafío es ponerlo en práctica, ¿sí? Eso es lo más importante, poder usar esta información para desenvolvernos y comunicarnos en el idioma. Así que vamos a hacer un ejercicio de práctica para resolver dudas y para que pongamos esto en contexto, ¿ok?
Muy bien. Vamos primero con estos ejemplos. Yo les voy a ayudar y ahorita entonces propongo el ejercicio para que ustedes allí desde sus casas o desde donde nos están viendo puedan responder a las preguntas. Entonces, el primer ejemplo dice lo siguiente. There is, tenemos un blank, un espacio allí para completar, y después tenemos new teacher at school. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a analizar es qué hay después del espacio en blanco. Miren que tenemos a teacher, ¿sí? New teacher. Recuerden que dijimos que las personas como students, teachers, doctors, son countable nouns. Es decir, yo sí puedo contar y decir un profesor, dos profesores, sí lo puedo contar. Así que en este caso, como es solo uno, ¿sí? Miren que dice there is, eso me indica que es singular. Entonces simplemente digo there is a new teacher at school. ¿Por qué a? Porque miren que la palabra que sigue inicia con consonante, no una letra. Si fuera una letra tendría que decir an, with n. Muy bien. So let's take a look at the second one. I already saw that Sergio Zapata answered this one. Very good, Sergio. This cake needs a lot of sugar. Let's see. Of course. Very nice, Sergio. Congratulations. So this cake needs a lot of sugar. 500 grams. Wow, that's a lot. So a lot of sugar. Very good. The next one. Miren que voy a identificar qué es. Si es una oración afirmativa, negativa o es una pregunta. En este caso es una pregunta. Así que debo identificar qué voy a usar, ¿sí? En este caso, voy a analizar si es un countable o uncountable noun. En este caso, students es countable, ¿sí? Recordemos que yo puedo contar estudiantes. Así que para countable nouns, puedo usar entonces para hacer preguntas. Ya vi la respuesta de ustedes, muy bien. Isabel Alzate and Sergio Zapata, very good. How many? Of course, how many students are there in your class? How many? 24, yeah, in this case. La siguiente es negativa. Miren que dice, there isn't. There isn't. Es decir que debo usar uno de los quantifiers que acabamos de ver, que era para negativo. Entonces, ¿qué podría yo decir allí? Vamos a revisar el contexto. Entonces dice, there isn't, hay un espacio, y después nos cuentan, butter in the fridge, punto, only little bit, only a little bit. ¿Qué podrá ser? Much, of course, yes. So very good, Sergio. Very good, Isabella and Dana. Of course, there isn't much butter in the fridge. Y el último ejemplo que yo voy a ayudarles a hacer es el siguiente. There were, y después tenemos people at the concert. It was a success. Recuerden que primero analizo ¿qué es el sustantivo? ¿Es contable o no contable? Entonces debo analizarlo. People. People. Recuerden que sí puedo contar personas. Es decir, there were, and we got different examples. Many people, a lot of people. Jenny Mateus says many people. Yeah? What do you guys think? There are two possibilities here. Okay? So I can say many. Yeah? There were many people at the concert, but I can also say a lot of, yes? So both are possible. What is the only thing? It's just that we use many. In most of the cases, it is most common to use many when we're making negative sentences, okay? Negative sentences. But it doesn't mean that it is incorrect, okay? It's just that it is more common to use many with negative sentences, not with affirmative sentences, all right? Very good. So a lot of people at the concert. Nice. So, my dear students,
Vamos entonces a ver nuestra segunda cápsula, pero quiero que estén allí atentos porque después de esta cápsula iniciamos entonces con el ejercicio de práctica para que ustedes participen allí en el chat. Así que vamos a ver esta segunda cápsula. ¿Sabías que cuando hablamos de Uncountable Nouns, para oraciones afirmativas podemos usar some y any con oraciones negativas? Example, there's some milk in the fridge. There isn't any coffee. Okay, so let's do the exercise, right? Brian, are you here maybe? I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay, thank you so much. Brian, do we have any question or any comments so far? Well, different from the participation from the previous exercise, we got a question by Sergio. Professor Kate, is there an abbreviation for a lot of? Of course, yes. We can also say lots of, right? Lots of. But be careful with this because it is only applicable for countable nouns, not for uncountable. So if you want to use it for both, we need to say a lot of, okay? So that is the abbreviation. Of course, lots of, right? Thank you, Sergio, for your question, and thank you, Brian, for reading that question. So we're going to continue with the practice exercise, okay? En este momento, chicos, todos ustedes que están allí, chicos y chicas, los invito a participar, ¿listo? La idea es que yo les voy a mostrar el ejercicio y van a ver 3 opciones. Ustedes van a escoger la opción que ustedes creen es correcta de acuerdo a las reglas que acabamos de ver, ¿sí? Si es affirmative, negative or question, pero además si es plural, singular, because it is uncountable or countable. Okay, so careful with that. So let's continue with, let's start with number 1, okay? So number 1 is the following example. Choose the correct option. Bread. Is bread countable or uncountable? How can we use it? Tenemos varias opciones, entonces ustedes van a poner la opción que ustedes creen es correcta. Las opciones son a, an, some, this, or many. ¿Cómo podemos usar estos quantifiers con bread, pan? ¿Será que es countable or uncountable? What do you guys think? What is the correct answer? So Brian, what do we have in the chat? Okay, we have some answers in this moment. For example, Dana Sofia. Oh, no, it was a nice. I think it's not. Sergio, he was the first one. Some, and also Dana after Sergio. Some bread. What do you think? Some. Let's see if it is correct. Some. Very good. Sergio and Dana. Excellent. Of course, some. Vamos a ver por qué no podemos usar a, an, o también this, or many. Lo primero es que en inglés, ojo con esto, en inglés el pan es un sustantivo no contable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una regla del idioma y el pan, no podría yo decir un pan, 2 panes, sino que solamente podría contar tajadas de pan. Pero en este caso no hablamos de tajadas, sino del pan completo, es decir, es uncountable. Como es uncountable, la única opción correcta sería some, porque recuerden que I am es solamente para countable y this and many es también para countable nouns. Así que some is the correct answer. Very good, Dana and Sergio. Yes, Luz Marina, some. Very nice. So let's continue with the next one. Choose the correct option. Apple. What do you think? A, an, some, those, or much? What is the correct answer for apple? What do you guys think? Miren que es solo una, ¿sí? Apple. It's in singular form.
What do you think? Brian, do you have any comment in the chat in this moment? Yes, we have three comments. The first one was Luisa, some, but different from Luisa, Sergio and Mario wrote an, and also Dana, Jenny, Emily, Isabella, and Sofia. An. I think the only person who wrote a different answer was Luisa, some, but the majority agreed that is an. Okay, yes. I think Luisa was confused because she maybe thought if it is possible to use some with apple when it is plural. Yeah, that is also possible, but only if it is plural. In this case, it is just one. Muy bien a todos, excelente, porque miren que la palabra que inicia con vocal, es decir, que tengo que decir an apple, an apple, very good. Muy bien, excelente. Let's continue with the next one. Choose the correct option. And what is the noun? In this case, cheese. Cheese. So we got different options. We got a, an, this, much, and many. Y les voy a dar una pista antes de que respondan. Cheese en inglés es uncountable. That is an uncountable noun. So what do you think is the correct answer in that case? We got different options here. Teacher Brian, what do we have in the chat? What are the answers from our students? All right. We got much. Sergio, Mario, Dana, Emily, and Isabella. Much. Much cheese. Of course, much. Much is the only one for uncountable nouns. ¿Listo? Miren que llevamos varios ya que son no contables. Bread, cheese, no contables. ¿Listo? En inglés, ¿ok? So, much cheese is the correct answer. Very good. Next round. Next round. What about this one? Look, a doll. Una muñeca. ¿Será que puedo contar muñecas? Doll. So we got different options. It's only one, okay? A, an, this, much, and some. What do you guys think is the correct option for doll? What do you think? Brian, what do we have there in the chat? We have seven answers. They say a doll. A doll. A doll. Let's see if it is correct. Very good. A doll. Perfect. Yes, because it is only one and it starts with the consonant. Doll. A doll. Very good. Now, look at this one. Watering pot. Watering pot. Si no saben qué es esa palabra, es simplemente regadera, ¿cierto? Con lo que regamos las plantas. So, can we count objects? What do you think? So we can say much, many, that, and, or this. What do you guys think is the correct option for watering pot? What do you think? Brian, do we have any answer in this moment? Yes, we have that. 5 people, 6 people wrote that. That watering pot. Who were those? Who were the people All right. who answered that? All right, I'm gonna read their names: Mario, Dana, Sergio, Luisa, Emily, and Isabel Alzate. Okay, very good, guys. So that, of course, ninguno de los otros son posibles. Primero, much, recuerden que es solamente para negativo, ¿sí? Pero no contable. En el caso de many, es para varios, y en este caso es solo una, watering pot.
And si la siguiente palabra inicia con vocal, en este caso no aplica because it starts with W, so that is a consonant. This is also for plural things. So the only option that is possible is that watering pot. Muy bien. What about this one? Biscuits. Can we count biscuits? 1, 2, 3. What do you think? Is it countable or uncountable? And what is the correct option? So we got different options here. Option 1, a. Option 2, and. Option 3, this. Option 4, that. And option 5, many. What is the correct option? Brian, what did they choose? All right, they chose many. Sergio, Jenny Mateus, Mario Carvajal, Isabela, Dana, Luisa, and Emily. Many biscuits. Okay, many. Yes, sure. Biscuits, plural, and also it's countable. Yeah, very nice. Very good. What about this one? Jam. ¿Será que podemos contar mermelada? ¿Sí? Mermelada. No estamos hablando de tarros, ¿cierto? Tarros de mermelada. No, estamos hablando de mermelada. What do you think? Remember that I said that if it is liquid or something like that, it is uncountable. So in this case, what is the correct answer? A, an, any, those, or this? What is the correct answer? What is the correct option? Brian, what did they say? All right, they say any. Sergio, Dana, Isabela, and Mario. Any jam. Of course, any. Any. Es el único que está en esta lista que nos aplica para no contables. Entonces recordemos que la mermelada, jam, es no contable, ¿sí? No contable. Muy bien. Very good. Good job. And let's see the next one. Plates. Can we count plates? So we got 5 different options. Yes, option 1, this. Option 2, this. Option 3, that. Option 4, and option 5, much. What do you think is the correct option for plates? Plates. What do you guys think? What is it for plates? Brian, what do we have in the chat? We have one answer by Mario. This in plural, these plates. And also Sergio, Emily, and Isabela. They wrote these plates. This in plural. So these plates, yes. Why? Because it is plural, yes. Recordemos que el primer pronombre demostrativo que está ahí en la lista, que es this, ¿sí? Se usa solamente para singular. Pero si vamos a hablar de plural, es decir, 2 o más cosas, entonces usamos this with SE. This for plural things, okay? So careful with that. There's a question on the chat, teacher. Yeah, what's the question? It was asked by Sergio Zapata. Is there a difference between how I should pronounce this and this? Excellent question. Of course, there is a difference, okay? It is difficult to notice, but there is a difference. Lo primero es que si hablamos del singular, es decir, de la primera opción que tenemos allí en el ejercicio, lo pronunciamos de la siguiente manera. This. Es una I cerrada, ¿sí? This. Pero si hablamos de la segunda opción, es decir, el plural, lo decimos con una I abierta o larga, que sería this, ¿ok?
So this and these. This and these. That will be the difference in pronunciation. Very good, Sergio, for your question. Interesting question. Yes, pronunciation is also very important. Muy bien, excelente participación, chicos y chicas. Los felicito, muy pendientes ahí, muy activos y atentos al ejercicio. I'm very happy about that. Vamos a ver, atentos a nuestra tercera cápsula de esta masterclass. Algunos sustantivos pueden ser contables e incontables al mismo tiempo. En la mayoría de esos casos, su significado varía. Example: There are 5 rooms in my house. Hay 5 habitaciones en mi casa. There isn't room for another table. No hay espacio para otra mesa. All right, very good. So I'm very grateful, Sergio, because you said that that's useful, yeah? So that is the idea, that you guys can use this information in your real life. I mean, that you use it for communication. So that is the idea. Good. 2 more exercises and we move on into the next part, the last part of this master class. That, remember, I said at the beginning, it was about different containers to talk about countable or uncountable nouns. So let's do the next 2 and we'll finish here this activity, okay? So the next one is, let's take a look, rise. Esta es muy fácil porque la vemos ahorita. Recuerden que rise es no contable, ¿ok? It's uncountable. Entonces, ¿qué podríamos usar en rise? A, little, those, few, or an. Aquí hay unos quantifiers que no hemos visto en los anteriores. ¿Qué podríamos usar aquí? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál es la opción correcta? What is the correct quantifier for this noun? Rise. What do you think? Brian, what did they answer in the chat? All right. We have little, Mario and Dana, little rice. And also Little. Isabella Alzate, little, yeah. Let's check. Let's check if little is correct or no. Of course, little rice. Es el único que tenemos aquí en las opciones que funciona para uncountable. Si vemos, hay otro que no hemos visto en los ejercicios previos y es few. Few lo usamos para countable nouns if it is plural, okay? So we can say, I have few apples, for example. Yeah, that is for plural nouns. The last one, el último ejercicio de quantifiers. Vamos a ver. En este caso, ship. Ship. Look, in this case, we got 2. Look at the picture. 2 different ship. So what do you think is the correct option in this case? This, that, a, some, or much? What is the correct answer for ship? Remember that there are 2 in this case, okay? What do you guys think? This, that, some, or much? Brian, what do we have in the chat? All right. We have some as an answer. Mario, Dana, and Isabella Alzate, and also Luisa. Some sheep. All right, correct. Very good. Mario, Dana, Isabela, Luisa, and Emily. Of course, some. Why? Because there are 2. Remember the picture. Some sheep. Muy bien. Espero, chicos, entonces que estos quantifiers hayan quedado más claros. Recuerden que todo es práctica en este caso, ¿cierto? Debemos poner en práctica estos quantifiers para poderlos usar ya mecánicamente, sin tener que pensar mucho si es contable, no contable, plural, singular, ¿cierto? Pero de esa manera, la única manera para lograr eso es practicando muchas veces. Así que los invito a buscar ejercicios de quantifiers para que continúen practicando allí en casa. Ahora vamos a ver nuestra última parte de esta clase, que es
acerca de containers. Ustedes ahorita de pronto pudieron haberse preguntado ustedes mismos, pero ¿cómo así que el arroz es no contable? Yo sí puedo contar arroz, ¿sí? Claro que sí, nosotros podemos contar arroz, pero no contamos un arroz, dos arroces, tres arroces, sino que contamos libras, kilos, bolsas, ¿sí? De arroz. Esas son las cosas que llamamos containers. Containers en inglés, es decir, envases, empaques, para poder contar más fácilmente algunos sustantivos. Así que les voy a mostrar algunos porque realmente son muchos, pero los que les voy a mostrar a ustedes son los más conocidos. Así que pueden usarlos, pueden ustedes ponerlos en práctica, ponerlos en contexto para poder comunicarse. Así que les voy a mostrar entonces los más conocidos a ustedes, ¿ok? Containers and quantities. So, in my screen, you can see that there are some lists of containers and quantities. So I want to show you the first one. I want to give an example with the first one. The first quantity says a roll of, ¿ok? Vamos solo a enfocarnos en esta primera para que podamos ponerlo en contexto, ¿ok? Entonces, a roll of. Si yo digo un rollo de, ¿sí? Un rollo de, porque yo sí puedo contar rollos, ¿cierto? ¿De qué sería lo más apropiado de todos los objetos que tengo allí en la pantalla? ¿Sí? Lo más apropiado en este caso para decir un rollo de, a roll of, sería entonces decir a roll of y uso a roll of toilet paper, yes, a roll of toilet paper. Entonces yo puedo contar más fácilmente rollos de papel en lugar de decir un papel, dos papeles, tres papeles. Puedo contar rollos de papel. A roll of toilet paper. En el caso, por ejemplo, de sustantivos no contables, es decir, sustantivos que no puedo contar en inglés, estos containers and quantities son perfectos para poderlos contar. ¿Cómo es eso? Vamos a ver el ejemplo. En este caso, water, ya habíamos dicho, sí, es un líquido. Water es un uncountable noun, ¿sí? No puedo contar el agua porque pues, es un líquido, me quedaría imposible poderlo contar. Pero lo que sí puedo contar definitivamente es botellas de agua, ¿sí? Yo sí puedo contar botellas de agua. En eso estamos de acuerdo, ¿ok? Botellas de agua. Entonces, ¿qué necesito allí para poder contar el agua? Esa unidad, ese container, ese envase que diga una botella de o dos botellas de. Y de eso se trata containers and quantities para uncountable nouns. Entonces, como diría una botella de, lo tenemos aquí arriba en nuestras opciones, sería a bottle of. A bottle of water. ¿Listo? Entonces, a bottle of sería nuestro container más popular, ¿sí? A bottle of water, a bottle of oil, for example. Puedo usar a bottle of con diferentes sustantivos no contables. Así que estos containers los usamos sobre todo para hacer que esos sustantivos no contables puedan ser contados, podamos contar cuánta cantidad hay de esos sustantivos. Así que tenemos entonces a roll of and a bottle of. Hay muchos más, ¿sí? Hay muchos más, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, solamente los voy a mencionar para que ustedes puedan practicarlos en casa con más tiempo. Y tenemos, por ejemplo, a slice of, una tajada de pan, de queso, para poder contar. A bucket of, a glass of, un vaso de. A bar of, una barra de, ¿cierto? Una barra de chocolate, una barra de cereal, depende de lo que yo quiera contar.
A spoon of, if I want to count, for example, sugar, so I can say a spoon of sugar. Sugar is not countable, but if I say a spoon of, that will be countable. A jug of, a cup of, and a head of. Estos son algunos de los ejemplos de containers for countable nouns. ¿Listo? Chicos, es muy importante que ustedes puedan practicar esto muchas veces, porque es complejo simplemente verlo una vez y ya después se me puede olvidar. Entonces, los invito a practicar en sus casas como estrategia de memorización. Podemos incluso abrir nuestra nevera y empezar a nombrar todo lo que hay allí, countable and uncountable, y empezar a practicar ese vocabulario junto con las medidas de containers and quantifiers. ¿Listo? So I hope that you guys could really understand this topic, that you continue practicing at home, because that is an interesting topic and this is very necessary to use. So just practice at home, and I'm pretty sure that you're going to master this topic, okay? Thank you for being here. Thank you, Brian, for reading the questions and the comments in the chat. Thank you, you guys, for participating, for connecting, and hope to see you soon in our next master class. Goodbye.